Bueno, vamos a hablar de tributos, de impuestos, de para dónde salimos en Argentina con esto del impuesto, ¿viste? Porque te dicen, no, pero las provincias cobran ingresos brutos, el más bruto de los ingresos o el más bruto de los impuestos. Por otro lado, te dicen desde Nación, bueno, lo vamos a simplificar, vamos a cobrar un IVA más grande y le vamos a cargar un IVA sobre el otro IVA, eliminamos ingresos brutos y cobramos un IVA de, no sé, el 27, 28, 37. ¿Hasta cuándo podemos llegar con el IVA? En el medio se dice que los municipios cobran sellados, cobran tasas, cobran esto, cobran aquello, no tienen que cobrarlo. Pero ¿de qué se nutren? Sobre todo si tienen un montón de cosas para cubrir que no entran en una tasa, porque no tienen contraprestación de servicio tarifada para eso. Bueno, vamos a hablar un poco con Gerardo Vega. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué hacemos con todo esto de los impuestos? Porque se habla de una reforma tributaria y de una Sí. reforma tributaria importante, ¿no? Y a su vez también de una simplificación, y a su vez de la eliminación del monotributo, y a su vez, y seguimos abriendo paréntesis y no terminamos más. ¿Cómo se ordena esta Argentina tan loca en donde las provincias derivaban facultad a la nación se las tomó, pero a su vez las provincias después dijeron, se lo di a nación, entonces yo también voy a cobrar algo de algo, y los municipios dicen, bueno, a mí no me dejen afuera y cobro, no sé, la tasa de los combustibles, no cobran impuestos, pero cobran el impuesto al gas o lo que sea. ¿Cómo hacemos? Mira, en primer lugar, sería largo, vamos a tratar de ser lo más cortito posible. Todo empezó allá con la crisis del 90 en el siglo XIX. Ahí aparece, digamos, el primer paso que da la nación donde se sanciona impuesto interno. Se habían sancionado distintas leyes, pero termina siendo una sola ley. De ahí para adelante eso surge porque toda la problemática de ingreso que tenía básicamente la nación provenía de aduana y aduana se había achicado. ¿Por qué? Bueno, las necesidades por aumento poblacional, un país bastante ya diferente en el fin del siglo XIX, al que fue Constitución del 53-60. Eso trajo aparejado necesidad de fondo y aparece este impuesto que de alguna manera se dice que tiene respaldo en el artículo 4 cuando dice toda contribución, que de alguna manera estaría. Hoy, con la reforma del 94, está en el inciso 2 del artículo 75. A eso vino ya con la crisis del 30, impuesto a los réditos, y ahí comenzó una escalada que sigue hasta el día de hoy, inexorable. Vamos a ver a qué le cobramos impuestos. Exacto. ¿Por qué? Porque realmente la Argentina lo que no se hizo, salvo, digamos, 58-62, hubo un atisbo después de la crisis del 2001, de generar una política de Estado. Al no tener el norte económico, son todas medidas que tratan de solucionar el problema, digamos, inmediato, y no se mira hacia adelante. Lo que significó todo esto fue primero que no se plantea un esquema tributario en función de un sistema productivo que es el sistema económico de la Argentina. Ahora, porque vos decís, bueno, no sé, te voy a cobrar el 10% de IVA, el 20% de IVA, el 30% de IVA, el 80% de IVA, pero no hay valor agregado. No estamos recaudando nada, o sea, y a su vez la llevas a la gente a límites que no puede pagar. Mirá, con el tema del no pago o, digamos, alguna otra conducta transgresora, para decirlo de alguna manera, hoy la Argentina se estima, estudio serio, ya pasamos el 50% de evasión. Claro. Ahí tenés un gran problema. Pero si alguien dice, bueno, vamos a ser totalmente legales, 100% legales, por ejemplo, caso minería, que no puede evadir impuestos tan fácilmente,
por lo menos eso dicen, ¿no? Que pagan todo y tienen todo en regla. Digo, ¿se puede tener una producción sustentable en Argentina pagando absolutamente hasta el último selladito, el IVA, los ingresos brutos, todo prolijito, llevándoselo al contador, pagando en término? Acá hay un primer problema. La nación, un poco siguiendo lo que te decía al principio, en 1988 se dicta la ley de coparticipación federal que hoy está vigente. Ahí fue más o menos 55, te lo digo en número redondo, para la nación, 44 más o menos para las provincias, para la nación el 56, para las provincias 42 más 3 puntos para lo que hoy se le llama ATN, por ejemplo. De ahí para adelante se fueron modificando los impuestos y se crearon impuestos. En esa modificación y creaciones se reasignó la recaudación de los impuestos. Hoy la nación prácticamente se lleva el 60 contra el 40 de las provincias. Ahí tenés un grave problema. ¿Qué significó eso? Claro, porque le pasó educación y tiene un ministerio de educación que ahora no sé si se llamará ministerio, lo deben haber achicado, pero es totalmente vacío porque atiende a poco y nada, porque no tiene la educación secundaria que antes tenía, por ejemplo. Exacto. ¿Cuál fue el problema de eso? Fue que las provincias, y esto se vio un poco en la salida de lo que fue el Pacto Federal de Cavallo, en la época de Menem, no en la de la Rúa, y eso llevó a que se distorsionara totalmente la recaudación. Conclusión, las provincias terminaron apareciendo con la exorbitancia de ingresos brutos, no solo por la alícuota, sino por los regímenes de retención. Hoy la provincia de Buenos Aires estima que en saldo a favor tiene entre 7 y 8 meses de recaudación ya anticipada. Claro. Para que te dé una idea de las distorsiones que hoy hay. Todo eso significó además que se dejó de cumplir con la garantía de funcionamiento por las provincias y porque la nación garantiza a las provincias, por la nación, a los municipios. ¿Qué hicieron los municipios? El festival de lo que hoy le llaman tasa, pero que son impuestos. Entonces, ahí se generó una gran distorsión. Esa gran distorsión tiene un gran vacío por parte de la Corte, que no puso coto a lo que se le llama la triple imposición. Es decir, la sumatoria para un contribuyente de lo que paga por municipio, lo que paga por provincia y lo que paga por nación. Claro, pero si vos esto se lo preguntás, por ejemplo, a una persona que se dedique a las finanzas en ARBA, que conozco una persona, me viene a la mente, lo tuve de profe, dicen, ¿qué es doble imposición? ¿Qué parte de qué? Y te empiezan a hablar de lo que se pone, lo que no se pone y los porcentajes, y el 33% de qué. Bueno. Y allí no llegás a nada. De hecho, hay juicios que la han pasado bastante mal porque han llegado a corte y han tenido que pagar todo porque no pudieron probar si le cobraban el 20, el 30, el 25, la doble ni la triple. Es que el problema más grave está que esa avaricia fiscal, ya de los tres, incluso los municipios, no tienen facultad tributaria asignada constitucionalmente. Claro. Pues está dividida entre la nación y las provincias en el inciso 2 del 75. Sin embargo, por esta realidad, incluso hay prestigiosa doctrina que defiende a los municipios con alguna razón basada en las necesidades. Pero esto ha generado y ha traído algo que es mucho peor, que es la falta de cultura tributaria. Hoy el valor social del impuesto prácticamente no existe en la sociedad. ¿Y eso tiene que ver con esa dependencia psicológica del tributo y se roban todos o es porque a nadie le gusta pagar impuestos? No, fue todo un deterioro que fue llevando. Hay una encuesta muy interesante que se hizo en Guatemala por
quien creo que en ese momento era administradora y después fue miembro de la Corte Constitucional de de Guatemala, y cuando chequearon la opinión, la gente decía que no era reticente a pagar los impuestos porque no se prestaban los servicios. Bueno, yo le digo a la gente, o sea, todo esto que estamos hablando en el marco teórico, que podíamos perder unos cuantos televidentes probablemente en esta discusión, con eso se pagan escuelas, se pagan hospitales, se pagan patrulleros, pero claro, cuando vos ves la degradación que tenés que pagar, si tenés una posición más o menos acomodada, tenés que pagar un guardia privado adicional porque no funciona la policía, ¿no? Y si a tus pibes los querés mandar a la escuela y podés, pagás una cuota. Inclusive hay gente de clase media baja y de clase baja. Juntan hasta el último peso. El hospital, bueno, está colapsado, está complicado, hace lo que puede, lo hace muy bien, pero no alcanza. Y en el medio también no alcanzan ni los aportes que vos haces para obra social. Pues decir, bueno, no tengo. Entonces, me sacan del sindicato, me sacan de acá, me sacan de allá, me sacan del impuesto, me sacan del otro lado, pero no me brindan el servicio. Claro. Bueno, también vos decís, bueno, no sé, en Francia te llevan la mitad del sueldo, pero vos vas y te atendés, tenés es el caso de los países nórdicos. Los países nórdicos es lo que se le llama el estado de bienestar. Y claro, el Estado cobra cifras importantes, pero presta servicio de primera clase. Claro, después no pagas nada, no tenés que pagar aparte. Se han hecho manifestaciones en Finlandia porque iban a bajar los impuestos para incentivar la economía y la inversión. Y hicieron que no se bajaran, porque era perder calidad. ¿Pero por qué? Porque hay conciencia de lo que significa el impuesto. Mira, te voy a dar dos ejemplos que se va a ver muy clarito. El primero, la propaganda que se hace acá en la Argentina, o se ha hecho, o la famosa frase que quedaron en la historia, donde prácticamente es toda agresividad. El tanque, el perro, el bollo de papel que se llevaba todo, traje a rayas para los evasores, los voy a meter preso. Sí, sí. Contra eso, la propaganda chilena. Aparecía una foto donde había un chico de color. Si usted no paga los impuestos, el chico de color desaparecía. La otra era, venía el camino, asfaltado todo, en una palabra, en un momento empezaba el ripio. Esto pasa porque usted no paga los impuestos. Bueno, pero acá te pueden cobrar, o sea, acá te cobran peaje en la 188 y el pozo más chico en el que terminás cayendo, perdóname, es gigante. El tema es inculcar en la sociedad el valor social del impuesto. Este es el meollo de la cuestión. Cuando se habla de reforma tributaria, yo estoy totalmente de acuerdo. La reforma que hay que hacer, yo digo, es una sustitución, no hablo de reforma. Reformas se han hecho muchas, fracasaron todas, pues si no, no tendríamos esta realidad. Acá hay que ir a una sustitución, que es un tema, daría largo para charlar. Si tengo un minuto te explico algo, pero es muy largo. ¿Por qué? Porque indudablemente se fue, te doy un ejemplo, cuando en el 73 se incorpora el IVA, se implementa el IVA, la ley se aprueba en diciembre del 73, inicia vigencia 1 de enero del 75, todo el sector primario estaba exento. Quien lo hizo, obviamente después fue desnotada por su avería, que era Salgado, la llamada Coca Salgado, y ella en ese momento planteó de que como se exportaba y se producía, el ejemplo era grano, 65% de la producción granaria se exportaba. Entonces, ¿para qué cobrar el IVA si después había que devolvérselo? En el 90-91 se gravó el sector primario, fundamentalmente los granos, y después se colocaron regímenes de retención a los granos. No hablo de la retención a la exportación, que es otra cosa. Sí, otra cosa. En la jornada de Cartagena, creo que fueron 94, 95, me contaba Vicente Oscar Díaz, estaba el representante argentino explicando el IVA
y Eusebio González, un gran tributarista español, pide la palabra, como era de una figura reconocida mundialmente, se la dan y preguntó, dice, ¿el IVA en la Argentina es mensual o anual? No, dice, es mensual, le dice el representante. Ah, dice, yo pensé que los argentinos eran locos, lo que no me imaginé que eran tan locos, porque es imposible una retención en un impuesto mensual. Y es real, es una complicación por 15 días. Claro. El Estado lo usó, esta es la realidad. Bueno, hoy tenés que pensar que el 90% por grano o por derivado se exporta. Con lo cual prácticamente, ahí ya te estoy diciendo, el sector primario lo tenés que eximir del IVA. Ahora, vos me hablas de cultura tributaria y vamos a hablar del de a pie y el que no está tan de a pie, pero que está laburando en el día a día para tratar de sostenerse. Da la idea de que el monotributista, que es prácticamente el más chico, es un paria porque no tiene acceso, te dicen que tenés obra social y es mentira, te dicen que tenés jubilación y va a ser la mínima, te dicen un montón de cosas y vos pagás, haces y estás a la buena de Dios, no hay RT, no hay nada. Y da la impresión de que esa persona va a pagar todo, ¿no? Ahora, al otro le van a dar un RIGI, le van a dar una especialidad, le van a dar una exención de impuestos, le van a dar una... Da esa idea y por eso también Argentina está tan resentido y sobre todo la gente que tiene que pagar impuestos de abajo, ¿no? Porque sienten que son los únicos que pagan impuestos. Es que yo te voy a decir algo, todos pagamos impuestos, porque cuando vos comprás, ese producto tiene IVA, tiene ingreso bruto, eventualmente las tasas municipales, el ejemplo más típico, el combustible, Claro. impuesto a las ganancias, interno. Cuando vos desagregás el componente tributario que tiene un producto, no te hablo, porque interno no afecta a primeras necesidades, ¿no? Pero un producto que por ahí llega a la gente, es atroz lo que se paga. Y el problema que hay es que ese de abajo, la percusión que tiene el impuesto por el monto de ingreso que tiene, es impresionante. Tremendo, claro, es tremendo. La presión tributaria. Cuando te dicen, no, porque la presión tributaria está en el 30, ¿para quién? Para esto, arriba del 50. Esta es la realidad. Vos pensás que ya en el salario le sacaron el 18 de entrada. Y con ese 82 paga todos estos otros impuestos. ¿Cuánto es lo que le queda? Claro, un ingreso disponible bajísimo. Y decime, ¿esto tiene arreglo? Sí. O sea, y se cobra mucho de impuestos para pagar lo que hay que pagar en Argentina o se cobra poco. Es poca guita, es mucha guita, se usa mal, se la tiran, la roban, ¿qué es lo que pasa? Mira, se usa mal. Hoy el Estado indudablemente requiere toda una reestructuración desde los municipios hasta la nación. Vos calculás que creo que el 60 o el 70% de las provincias, el ingreso que reciben tributario para satisfacer las necesidades presupuestarias viene de la coparticipación federal. Formosa, por ejemplo, más allá de la cuestión política, que no viene al caso, el 85% de su ingreso tributario viene de la coparticipación. Entonces esto ha generado una distorsión que es enorme. Por eso digo, no se puede hablar de reforma, sino que hay que ir a una sustitución. Y hay un tema que es muy grave, no sé cuántos minutos me queda, pero en 2 minutos te lo explico, que es el problema del crimen organizado. Para que te dé una idea, el crimen organizado hoy está estimado en que es la tercera potencia del mundo en términos de PBI. Está prácticamente ahí nomás de China. Claro. 14, algunos, las mediciones más oficiales más altas están en el 11, se habla de que está arriba del 15. No viene al caso. Yo lo estudié un poco el tema. Si en Latinoamérica, para que te des una idea, tiene 5.8 billones de dólares de PBI. Si
participa digamos, esta economía ilegal. Que es un negocio y tiene sus, Sí, sí. tiene sus reglas, es un espanto lo que hacen, Sí, sí, pero es un negocio. es un negocio. Calcular que estamos hablando de más o menos 580.000 millones de dólares. A un PBI, una presión tributaria del 25%, estaríamos hablando de 160.000 millones de dólares. Si todas las administraciones tributarias le rajunearan el 10%, Claro. significaría en un plan a 10 años la eliminación de la pobreza estructural de toda Latinoamérica, para tomar dimensión de lo que significa, acompañado a lo que es la evasión que te decía Claro. al principio. Sí, sí. Son Es cosas que se decir, te van colando en los estados pobres que... Hay un tema en Latinoamérica muy complicado, vuelvo a repetir, tiene mucho de cultural, como te decía hace un ratito, pero también hay que ir más a sistemas de autocontrol. Y el verdadero autocontrolante es el consumidor. El rol del consumidor es clave. En una sustitución tributaria, si hablamos de un control por parte del consumidor, que si haces un diseño adecuado es el inspector más eficaz que va a tener en la economía, indudablemente la posibilidad de reducir la evasión es muy grande, y reduciendo, no te digo gran parte de la evasión, te hablo bajarla a un 30, entre el 30 y 40, mira lo que estoy diciendo, estoy hablando que después eso se puede hacer por otros mecanismos, pero con ese sistema nada más bajaría 20, 30 puntos. Hoy calculá que la recaudación está en 1.7 mensual, un 60 que falta, estaríamos hablando prácticamente de 1. Bajarla llevaríamos a 3 más o menos, quiere decir que estaríamos incrementando casi en un 20% la recaudación. Con lo cual, ahí es donde... Pero vuelvo a repetirte, hay que hablar de sustitución. Hoy yo todos los comentarios que escucho son reformas de una, de otra, que no traen ninguna solución, porque ya hemos visto modificaciones muy grandes, la del 2017 lo fue, y sin embargo las soluciones no llegaron. Bien. Gerardo, gracias porque se me abrieron un montón de ventanitas, ¿no? Por ejemplo, la del consumidor, ¿viste? Si hasta ahora estuvimos comprando lo que podíamos los consumidores, ¿viste? Decían precios cuidado y compraba el único tomate que estaba barato, que capaz que era de buena marca, ¿no? Por ahí si tenía suerte y comprabas ese, o sea, no podías elegir otra cosa. Y ahora te dicen, bueno, elegí lo que quieras, pero te subieron las cosas 5 veces y por ahí se te complica, ¿viste? Elegir en Argentina es todo un problema. Así es. Y por otro lado se me abrió la ventanita de ¿y qué es lo que pasa si empezamos a repartir al revés, como hacen en Estados Unidos? Que recaudan los estados locales y después giran al Estado federal. ¿Tengo tiempo? Lo que queda, pero no, se nos terminó. Pues se me van abriendo ventanitas, pero queda para otra charla, ¿no? Es un gran tema ese. Bueno. Cuando Gerardo, quiera. Dale, ahí estamos. Gerardo, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por invitarme.